Chicas, buenos días, ¿cómo les va? Hola, profe, ¿cómo está? Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días, profe. Bueno, yo les había comentado que ya habíamos terminado de ver la materia de termodinámica, entonces iba a aprovechar el día de hoy para ver consultas que tengan, incluso algún ejercicio que esté pendiente. Buenos días, Yulisa. A ver, chicos, ¿no tienen consultas? Profe, yo tenía una duda con algunos ejercicios del capítulo 10, Ajá. de los recomendados. Tenía una duda vamos a ver, con el número 45. 4, 5. Bueno, ¿qué dicen? Pues ya se lo leo. Ujú. Dice que durante una transfusión es aconsejable que la presión de la sangre entrante sea igual a la presión diastólica del cuerpo. Si dicha presión es de 70 milímetros de mercurio, ¿a qué altura por encima del punto de inserción deberíamos colocarle el suministro de sangre? ¿Es recomendable que sea presiones de qué tipo, perdón? Vamos a ver, dice que es aconsejable que la presión de la sangre entrante sea igual a la presión diastólica del cuerpo si dicha presión es 70 milímetros de mercurio. Ah, ok, entonces tiene que igualar esas presiones. Iguálelas. Y en el caso de esa presión entrante, tiene que ser una presión de tipo manométrica. No considere la de la atmósfera. Ah, ok, ok. Entonces, iguale las presiones y a partir de igualar esas presiones puede despejar la altura. Ujú. Con la fórmula de que era P sub 0 más densidad multiplicada por la gravedad por la altura. Sí, correcto, correcto. Esa. Ok, gracias, profe. Y también tenía una duda del ejercicio, vamos a ver, el 87, pero la parte B nada más. Voy a leerle de igual forma todo el 87. De acuerdo. Vamos a ver, dice, una jeringuilla hipodérmica tiene un émbolo con una inserción transversal. Ay, para ver, yo creo que ese yo ya lo hice. Yo creo que sí lo hice. Ah, no, ya sé que. Dice, una jeringuilla hipodérmica tiene un émbolo con una sección transversal circular de diámetro 1,2 centímetros.
Entonces, la parte A es de con qué fuerza deberá la enfermera presionar el émbolo para generar una presión de fluido que se ajusta a la presión sanguínea del paciente, que es de 130 milímetros de mercurio. Esa sí la hice, pero la B, bueno, la B son dos preguntas, entonces nada más la B es específicamente la 2, pero la B dice que la inyección es administrada a una tasa de 1.5 mililitros de fluido por segundo. ¿Cuál es la celeridad con la que se está moviendo el émbolo? Y la segunda de la B dice que la abertura de la aguja hipodérmica es circular con un diámetro de 220 micrómetros. ¿Con qué celeridad emerge el fluido de la aguja? Esa es con la que tengo duda, con la de 220 micrómetros, que no me da la velocidad, digamos, me da 39,57, tiene que dar como 5,93. Ok, ¿me repite exactamente cuál es la parte que no pudo hacer, profe? No logré hacer donde dice que cuál es la celeridad que emerge del fluido de la aguja si el diámetro de la aguja es de 220 micrómetros. Tal vez voy a llevarle un toquecito por aquí. Voy a colocar la pizarra, me avisa. Digamos, yo lo que dije inicialmente fue como aplicar creo que era la ecuación de continuidad, que era que el caudal 1, bueno, inicial es igual al caudal final, y entonces igualé el área por la velocidad 1 y la 2, y ahí despejé velocidad 2, pero no me dio. Entonces, ¿cuáles son los datos que tiene ahí, perdón? Vamos a ver, dice que el diámetro de la aguja es 220 micrómetros. Ujú. Y dice que, bueno, el caudal que yo calculé en el ejercicio anterior es de 1,50 por 10 a la menos 6 metros cúbicos por segundo. Ajá. Y solamente, porque digamos, en el anterior dan el volumen, pero con ese volumen fue con el que calculé el caudal, que el volumen es de 1,5 mililitros. El Y volumen. preguntan por la celeridad. Sí, pero bueno, entonces es que usted tiene la jeringa, ¿verdad? Digamos que tiene la jeringa por acá. Y entonces la pregunta es, ¿a qué velocidad sale por aquí? Ajá, por la aguja, profe. Ok, usted ya calculó la presión con la cual usted está ejerciendo aquí sobre el émbolo. La fuerza. Bueno, presión. Me dan la presión sanguínea del paciente, que es 130 milímetros de mercurio, pero en la parte A me pidieron calcular la fuerza con la que la enfermera tiene que presionar el émbolo y me dio 1,95 newtons. 1,95 newtons. Ok, entonces usted tiene esta presión de acá y también tiene la presión de aquí. O sea, las puede calcular, ¿cierto? Ujú. Bueno, entonces con base en eso usted puede calcular la salida aquí usando Bernoulli. O sea, usted tiene esta presión de aquí y también tiene la presión de aquí. La presión a la que sale debería ajustarse a la presión del paciente. Profe, y en el caso del valor de Y, en ese caso, ¿cuál valor le pongo a Y? No, no, las cancela, las anula. Ah, ok. Ok. Sí, Entonces voy a hacer eso, profe, gracias. porque básicamente, digamos, esto está a la misma altura. Entra y sale a la misma altura. Entonces, esa parte de Y se anula. Inténtelo así y me avisa qué tal. Está bien, profe, gracias. Que estoy viendo un toquecito del chat. Eh, el problema de la lancha de la presentación. Yulisa, sí podría hacerlo. ¿Quiere que lo haga? Son preguntas diferentes. Y después la del tanque. Sí, también la del tanque. De hecho, Laura,
La grabación sí, sí la tengo por acá. Ya la busqué por todo lado en la compu y fue que quedó en otro lugar. Entonces, sí tengo la grabación de la clase de termodinámica. Ahorita se las termino de cargar. Por dicha, sí estaba por ahí. Y entonces, está bien, Yolisa, voy a hacer un toquecito el de la lancha, pero dígame que al menos ya lo intentó, ¿verdad? O sea, normalmente yo lo que hago es guiarlos, como estaba guiando el compañero de ahorita. Sí, pero le faltan 40 kilogramos, dice Yulisa. Ok, está bien, voy a buscar ese. Ok, Daney, denme un toquecito para ver si terminamos ese de la lancha. Y Yulisa me preguntaba también por el del tanque, la C. Bueno, vamos a ir poquito a poquito. El de la lancha, este de aquí, el final. Con gusto, Daney. El que está una diapositiva antes que el de la lancha, nada más para saber. Este es el que dice usted. Tal vez voy a hacer primero el 6 y luego hago el de la lancha. El 6 es un poquillo más fácil. Buenos días, mi corazón hermoso. Es un día muy lindo y muy bello, negra. Sí, sí, Que es todo muy te salga, que Dios bendiga tu día, corazón. Que todo y cada una de las cosas que tengas que hacer te salgan súper bien, bien. claro. Te amo, mi negra. Yo no te amo, pero buenos días. Entonces, vamos a hacer primero ese, el que dice, el de la persona que está sumergida sentada en una balanza y la balanza marca eso y nos piden la densidad de esa persona. Entonces se supone que hay una persona ahí que está sumergida y por aquí colocaron una balanza. Yo no sé quién se inventa estos ejercicios, pero bueno, aquí hay una persona, digamos que esta madre está de pie, es la misma vara, de pie o sentada. Y entonces ya ustedes saben que como está sumergida, hay una fuerza que va para arriba, que se llama la fuerza de empuje, que ayuda a levantar a la persona. Pero además de esa fuerza, también está la fuerza que hace la balanza sobre la persona. Sobre la persona también viene esa fuerza para arriba, que sería la fuerza normal. Y a su vez hay otra fuerza para abajo, que sería el peso de esa persona. Entonces, si esas son todas las fuerzas, recuerden que nosotros tenemos que aplicar suma de fuerzas en Y, debe ser igual a 0. Porque se supone que la persona está ahí quieta. Entonces tenemos que van para arriba la fuerza normal, la fuerza de empuje y el peso que viene para abajo. Ahora, en este caso, no sé si recuerdan el ejercicio que hicimos antes, también parecido, pero era más bien que había un bloque que estaba pegado a un cable y el cable a su vez estaba pegado también a una balanza, pero la balanza era vertical. ¿Recuerdan este ejercicio de acá? Entonces el bloque estaba pegado a una cuerda y esa cuerda transmitía el valor de esa tensión aquí a la balanza. Entonces, en ese caso, lo que medía la balanza se daba mediante el valor de esta tensión de la cuerda. En el ejercicio que tenemos acá pasa algo similar, pero ahora más bien, ¿qué es lo que está midiendo la balanza? La balanza lo que mide es una fuerza de contacto. Lo que mide la balanza ahora es esta fuerza normal. Recuerden que la fuerza normal era una fuerza de contacto.
perpendicular a la superficie. Entonces lo que está midiendo la balanza en este caso es más bien esta fuerza normal. Podemos despejar esa fuerza normal. Daría el peso menos la fuerza de empuje. El peso, como siempre, es la masa real por la gravedad. Y el empuje es la densidad del agua por la gravedad por el volumen sumergido del objeto. Entonces, de esta manera encontramos la fuerza normal. ¿Cuál es la masa de la persona? $69,5 kilogramos. Ok, 69,5 por 9,8 por la densidad del agua, bueno, perdón, aquí menos la densidad del agua, que sería 1000, ¿verdad? Como siempre, agua dulce, por 9,8 por el volumen sumergido. ¿Cuál es el volumen sumergido de esta persona? No lo van. ¿Cuál es la densidad de esa persona? Ah, más bien es que esa es la pregunta. ¿Cuál es la densidad? Sí. Es que eso es lo que pregunto. Ok. Entonces, me disculpo, chicos. Bueno, o sea, no pasa nada, lo podríamos despejar de acá, pero el detalle es que no tenemos la densidad de la persona. O sea, la pregunta no es cuál es el valor de la balanza. Yo pensé que esa era la pregunta. Disculpen, voy a borrar esto. Todo esto está bien, pero voy a borrar un poco porque no es lo que necesitamos. Todo está bien, como les digo, así que relajados. Entonces, lo que andamos buscando más bien es cuál es la densidad de esa persona. Bueno, hasta aquí todo bien. Entonces, como andamos buscando la densidad de esa persona, la densidad de esa persona de alguna manera está relacionada con todo el volumen sumergido de esa persona. Ustedes recuerdan que densidad es lo mismo que la masa entre volumen. Entonces, la densidad de esa persona sería la masa de esa persona dividido entre el volumen de toda la persona. Ahorita sigo con los demás ejercicios, chicos. Entonces, densidad es masa entre volumen. Ahora, entonces, en este caso, más bien nosotros tenemos algunos datos importantes. Por ejemplo, aquí nos dice que la balanza está marcando 22 newton. Significa que esta fuerza normal sí vale 22 newton. Sí tenemos ese valor. Y de hecho también tenemos el peso. El peso de la persona, ¿cuánto sería? 22. El peso de la persona es... 22 newton también. No. El peso de la persona es M por G. ¿Cuánto da M por G? Eso es 681. ¿Cuánto, perdón? 681 newton. 681 newton. Ok, perfecto. Entonces, de aquí podríamos obtener el peso si fuera el caso. Ahora, el detalle es, entonces, que recordando también el empuje es la densidad del fluido por la gravedad, por el volumen sumergido. De aquí nosotros podemos obtener la fuerza de empuje. Lo que primero quiero obtener es una relación de dónde es que vamos a sacar la densidad de la persona. Vean que aquí donde dice volumen sumergido, este volumen sumergido es en realidad el volumen total de la persona, ¿cierto? Porque toda la persona está sumergida. Entonces, a partir de esta parte, en la fuerza de empuje, es que vamos a poder despejar la densidad de la persona. En otras palabras, más bien voy a despejar la fuerza de empuje. La fuerza de empuje sería el peso menos la fuerza normal. Simplemente estoy despejando la fuerza de empuje. Entonces el empuje sería el peso menos la fuerza normal. Y ahora, recordando que era el empuje, bueno, el empuje es esto que tenemos aquí, que sería la densidad del agua por la gravedad por el volumen sumergido.
Eso es igual al peso menos la normal. Y entonces ahora sí, de esta parte de acá del volumen sumergido, es que nosotros vamos a poder obtener el valor de la densidad de la persona. Entonces la densidad del agua por la gravedad, por el volumen sumergido. ¿Pero qué es este volumen sumergido? De esta ecuación que está aquí, tenemos que el volumen sumergido, bueno, el volumen sumergido es igual que el volumen de la persona. Entonces, el volumen sumergido sería ¿qué? Si lo despejo de esta ecuación. La masa de la persona Por la densidad. entre, ¿verdad? Entre la densidad de la. Entre la densidad de la persona. Entonces, cambio este volumen sumergido por masa de la persona entre la densidad de la persona. ¿Me siguen hasta acá? Sí, pero. Bueno, entonces esto es igual al peso menos la normal. De hecho, el peso menos la normal lo podemos obtener, ¿verdad? Porque esos valores numéricos sí los tenemos. ¿Cuánto da lo de la derecha? Bueno, sería el peso menos 681 menos 22. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Dígame, ahí, espere, es que no puedo ver otra vez la pizarra. Es que si ahí en vez de sustituir donde puso la masa sobre la densidad, yo hubiera podido trabajar todo en el volumen sumergido y después sustituirlo en el volumen de la persona en la otra fórmula, digamos. Pues sí, si quieres lo puedo hacer así. Sí, yo podría hacer lo mismo. Claro, claro. Ok, entonces, a ver, ¿cuánto les está dando esto que está aquí? Lo de la derecha. 659, profe. Sí, señor, claro. Bueno, y a partir de acá, pues ustedes ya pueden despejar la densidad de la persona. Voy a hacer esta parte mejor en otra página para que no quede aquí tan feo. Entonces lo que tenía es la densidad por la gravedad multiplicado por la masa de la persona entre la densidad. Y esto era igual a 359. bueno, y de aquí pueden despejar la densidad de la persona. Entonces la densidad por la gravedad por la masa de la persona entre 659 es igual a la densidad de la persona. ¿Cuánto daría eso? Bueno, esto daría la densidad. ¿Cuánto da esa densidad? ¿1030? ¿A todos les da 1030? Profe, a mí me dio 1033. No sé si es ser muy quisquilloso con los números.
No, es que en realidad si lo hace con 3 cifras significativas daría 1,03 por 10 a la 3, ¿verdad? Si solo usamos 3 cifras, se quedaría así, que eso se redondea a 1030. ¿Estamos bien con eso ya? Ok, perfecto. Bueno, entonces esa sería la densidad de esa persona. Al final, como siempre, igual hay que hacer el diagrama de fuerzas, suma de fuerzas en Y es igual a 0, y luego despejar la variable que no sea útil despejar. En este caso era útil despejar a partir del empuje, despejar el volumen sumergido, porque como toda la persona está sumergida, el volumen de la persona es igual que todo el volumen sumergido. Y de ahí fue que despejamos el volumen de la persona, considerando también que densidad es masa entre volumen. Esta relación de que densidad es masa entre volumen siempre es súper útil. Solo una pregunta. ¿Tiene sentido esta densidad que encontramos? Yo no les estoy preguntando si en realidad saben cuál es la densidad de una persona, pero tendrá sentido que encontremos un valor que sea un poquito más grande que la densidad del agua. Y ahí sí, porque la persona está sumergida. Eso Exacto, significa que tiene una densidad mayor que la del agua. correcto, ¿verdad? La persona se hunde. Como la persona se hunde, sí, su densidad tiene que ser mayor. Exacto, eso mismo dice el aire. Bueno, perfecto. Voy a hacer el otro ejercicio, que era el de la lancha. Entonces, la lancha está sobrecargada de personas al grado que el agua está apenas 1 centímetro bajo la borda. Hay que calcular la masa combinada de estas personas y la lancha. Entonces, está apenas 1 centímetro por debajo de la borda. ¿Qué significa eso? Que está hundida a 29 centímetros. Correcto. Que está hundida a 29 centímetros. Si nosotros lo vemos solo transversalmente, si vemos esa lanchilla en una vista transversal, veríamos, bueno, no está a escala, pero ustedes me entienden. Veríamos ahí a la gente, ¿verdad? ¿Cuántas personas son? 6, ¿verdad? Profe, Bueno, entonces veríamos algo como así, donde desde acá hasta acá, ¿cuánta sería esa distancia? O sea, todo lo que está sumergido. 0,29 metros. 0,29 metros. Si recuerden pasarlo a metros. Bueno, entonces la pregunta de un inicio es calcular la masa de las personas y la lancha, la masa combinada. Ahora otra vez, si colocamos las fuerzas que actúan sobre la lancha, ¿cuáles son las fuerzas que actúan sobre la lancha? Sobre la lancha tenemos la fuerza de empuje, como siempre, que va hacia arriba. Pero a la vez, sobre la lancha actúa el peso de la lancha y además, ahí mismo, el peso de las personas. Entonces actúa el propio peso de la lancha más el peso de las propias personas, de las 6 personas. Así que otra vez podemos hacer suma de fuerzas en Y es igual a 0. Entonces tenemos que el empuje
menos el peso de las personas. WP significa el peso de todas las personas, ¿de acuerdo? Menos el peso de la lancha. Y todo esto debe ser igual a 0. Vean que nosotros lo que nos están pidiendo es la masa combinada. ¿Cuánto es la masa de todas las personas y la lancha? Entonces podemos despejar y decir que el empuje es el peso de las personas más el peso de la lancha. Entonces el empuje sería el peso de las personas es la masa de todas las personas por G. Y el peso de la lancha es la masa de la lancha también multiplicada por G. Por su parte, el empuje, ¿qué es el empuje? Bueno, es la densidad del agua por la gravedad por el volumen que está sumergido. Si quieren, podemos sacar aquí una G a factor común a la derecha y tengo la masa de las personas más la masa de la lancha. Tenemos que encontrar el volumen sumergido. Recuerden que el volumen sumergido es todo lo que está por debajo del agua. Encontremos el volumen sumergido. ¿Cómo encontramos ese volumen sumergido? Multiplicando las 3 dimensiones que están por abajo del agua. Las 3 dimensiones. Si yo les pidiera el volumen de toda la lancha, sería el largo por el ancho por el alto, ¿verdad? Ese sería el volumen de toda la lancha. Todo el largo por todo el ancho por todo el alto. Aquí va a ser algo similar, solo que el alto, no todo el alto está por debajo del agua. Entonces aquí el volumen sumergido va a ser otra vez el largo por el ancho por el alto. ¿Cuál es el largo de la lancha? 4,5, creo. ¿Cuál es el ancho? 20, profe. Digo, 2 metros, 2 metros, perdón. En metros 2. ¿Y la H? Vean que estamos sumergido, lo que está por debajo. 0,29, profe. Ajá, 0,29, que es lo que está sumergido. Entonces con eso obtenemos el volumen sumergido. ¿Cuánto da el volumen sumergido? 2,61 metros cúbicos. 2,61 metros cúbicos. Entonces vean, por ejemplo, esta G se puede cancelar, por dicha. Y entonces estoy obteniendo aquí que la densidad por el volumen sumergido, que nos dio 2,61, es igual a lo que andamos buscando, que es la masa de las personas más la masa de la lancha. Y bueno, la densidad es 1000, ¿verdad? Como la densidad es 1000, bueno, 1000 por 2,61, que sería 2610, sería igual a la masa de las personas más la masa de la lancha. Kilogramos, por supuesto. Profe, una pregunta. Ajá. Si yo desde el inicio manejé el peso como un peso total o un peso combinado, ¿está mal hecho manejarlo así o, digamos, es mejor manejarlo por aparte? No, está bien como usted lo hizo. En realidad lo que usted hizo fue nada más decir que esto es un solo término, la masa total. Ah, ok. Gracias, profe. Si es que yo, o sea, tomé todo así como un combinado, o sea, como un total. Claro, ¿verdad? Nada más debe considerar que esa es la masa total, ¿verdad? La masa combinada. Porque, por ejemplo, yo les podría preguntar, supongamos que la masa de la lancha, no sé, son 1000 kilogramos. ¿Cuánto vale la masa de una persona en promedio? Yo les podría preguntar eso. ¿Cuál es la masa de cada una de las personas? Suponiendo que tengan la misma masa. Entonces ya ahí usted sí tiene que despejar de acá. Porque hay 6 personas, ¿verdad? Pero bueno, como usted lo hizo, está bien. Nada más Está bien, profe, muchas gracias. con gusto. Yo lo hago de esta manera, solo para tener claro que son masas diferentes. Una cosa es la masa de las personas y otra cosa es la masa de la lancha. ¿Cuál es el otro ejercicio que me dijeron?
Ya me fijo en el chat. Bueno, el del cilindro de aceite me parece que ya lo habíamos hecho. ¿O no? No, pero bueno, usted en la clase lo que dijo fue como más o menos la guía de cómo hacerlo y de ahí que uno lo terminara de hacer. Yo, Ok, en la A, yo les he mencionado que en la A lo que tienen que calcular es nada más la presión que hace este disco. Porque en la A nos piden presión manométrica. Como es una presión manométrica, no hay que considerar la presión de la atmósfera. Entonces, en este punto que está aquí, justo por debajo del disco, hay dos presiones. La presión que hace la atmósfera, más la presión del propio disco. Pero como es una presión manométrica, no consideren la presión de la atmósfera. O sea, solo es calcular la presión del disco. Y la presión del disco es la fuerza entre el área. Entonces, la presión del disco para la A simplemente sería la fuerza del disco entre el área. Y la fuerza es el propio peso. Me parece que el peso ya lo tienen. Sí, son 45 newton. Sería 45 entre el área, que sería el pi por r al cuadrado, ¿verdad? Porque es el área de un círculo. El radio, el ejercicio dice por ahí, bueno, da el diámetro. El diámetro es 30 centímetros, entonces el radio son 15 centímetros, que si lo pasamos a metros serían 0,15 metros. Hágalo ahora, Alejandra, y me avisa cuánto le da. sí, profe, a mí me da 643, 643 me da haciéndolo así. ¿A los demás? No sé, tal vez esto es un error mío. ¿Cuánto les da a los demás? No, a mí sí me da bien, profe. ¿Puede tomar foto de lo que está haciendo y mandarla aquí, Alejandro? Alejandro. Voy, pero me estoy volviendo a intentar, a ver. Ok. Ve que nada más es meter eso en la calculadora. Eso es todo. Ya ahora sí. Es que yo lo estaba haciendo. Listo. Estaba haciéndolo, o sea, sí estaba haciendo todo eso que usted acaba de hacer, nada más que lo, digamos, agarré la área y la hice como por aparte, la saqué aparte y nada más Sí, tal vez eso le mete unas cifras significativas diferentes. En la B, por si acaso, vea que en la B ahora es presión absoluta. Aquí, en el fondo del cilindro. Y aquí, para calcular la presión absoluta, hay que calcular, bueno, no están viendo la presentación, yo creo. Ahora sí. Aquí la presión absoluta es todas las presiones que haya. ¿Cuáles presiones hay aquí abajo? Bueno, la presión del aceite, porque está sumergido, más la presión del disco, más la presión de la atmósfera, que les digo que supongan que es de una atmósfera. Entonces aquí es una presión absoluta, sí hay que considerar todas. Pero en la A solo era manométrica. Y la manométrica aquí pues sería la del disco más la de la... Bueno, normalmente aquí abajo sería la del disco más la de la atmósfera, pero como es manométrica, por eso no consideré la de la atmósfera y por eso en la A solo consideré la presión del disco. ¿Hay más Profe, preguntas? Ajá. perdón, verás que ya traté de hacer la número 87 con Bernoulli, pero es que se me equivocó, o sea, se me olvidó un pequeño detalle, digamos, no me dan la densidad de líquido que se está inyectando. Entonces, en ese caso, ¿cómo hago? ¿No le dieron la densidad de líquido? No, digamos, no me dan la densidad de líquido, sí, me dan el volumen en la parte B, que es de 1.5 mililitros, pero ahí en adelante no me dan más ninguna masa para poder calcular la densidad. Ok, si no le dan la densidad, tiene que hacerlo entonces con la ecuación de continuidad, porque no hay manera de obtenerla.
Sí, eso es lo que voy a hacer. Voy a revisar, digamos, porque ya lo probé con la de continuidad y no me dio. Entonces voy a ver si es un error de Puede, algún signo o así para ver. puede ser los calculillos del área, más bien. Tal vez el área no la está calculando bien. Sí, eso es lo que voy a ver, profe. Gracias, pero sí. Y es que yo pensé que sí me daban densidad, pero no. Sí, si no le dan la densidad, está difícil, ¿verdad? Profe, no podría ser también, para buscar ese ejercicio, de los que usted nos mandó, el de el problema de una balsa que se forma con 12 troncos. Ese lo intentó. Sí, lo intenté, pero no. O sea, traté de calcular como el volumen de cada tronco y así, pero no pude. Mm, déjenme ver algo, un toquecito. Es que yo también pienso hacer un repaso de los temas antes del examen. Entonces, no quisiera ponerme a hacer todos los ejercicios de una vez. Nada más quiero revisar un toquecito de cronograma. Bueno, no, está bien. Voy a hacer el ejercicio una vez, pero no voy a hacer más repasos de Arquímedes, porque ya hemos hecho demasiado hoy de Arquímedes. Entonces no voy a ver más estática de fluidos. ¿Cuál era el ejercicio? Perdón. Ya se lo leo, profe. Dice, una balsa se forma con 12 troncos unidos entre sí. Cada uno tiene 45 centímetros de diámetro y una longitud de 6,1 metros. Su densidad es de 600 kilogramos por metro cúbico. ¿Cuánta gente puede sostener la balsa en el río antes de que empiecen a mojarse sus pies? Y suponga que la persona promedio tiene una masa de 68 kilogramos. Ok, ¿cuántos troncos son? Perdón, 12. Sí, profe, son 12. Ok, si yo les preguntara a ustedes cómo es un tronco, ¿cómo se lo imaginan? Un cilindro. Como un cilindro, ¿verdad? Suponiendo que sea un tronco ideal. Ahora, lo que voy a hacer es lo siguiente. Se supone que son 12 troncos. Entonces voy a colocar 12 troncos, pero los voy a ver también desde canto, digamos, desde una vista de canto o transversal. Digamos que aquí hay un tronco, pero solo estoy viendo la cara del frente, el círculo. Claro, estos son cilindros, cada tronco es un cilindro. Pero supongamos que solo vemos la cara, digamos, frontal. Ellos están así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok, ¿cómo está el nivel del agua? Bueno, ahí yo tengo entendido que, ¿cómo se llama? Está por encima, tiene que estar por encima porque ahí dice que cuánta gente puede sostener la balsa antes de que empiecen a mojarse los pies. Sí, eso es parte de la redacción, de las cosas que ustedes tienen que inferir, ¿verdad? Del contexto, del lenguaje. El lenguaje a veces tal vez no es tan preciso como uno quisiera, pero yo siempre les he dicho que física es un curso para aprender a pensar, no solo físicamente y matemáticamente, sino incluso entender el lenguaje, ¿verdad? Entender la situación, poder hacer un dibujo adecuado. Entonces, lo que eso quiere decir es que el nivel del agua está aquí apenas por encima. O sea, justo está tapando todos los troncos y justo, bueno, las personas ya se van a mojar los pies. ¿Entienden eso? Digamos que aquí hay una persona, aquí hay otra persona. Está el puro ras, profe, entonces. Sí, está el RAS, digamos, exactamente. Estos son los Simpsons. Bueno, ahí tenemos a los Simpsons. Y la pregunta es, ¿cuánta gente soporta la balsa, verdad? Uh-huh. Esta persona que está acá tuvo un accidente y se le quebró esta patita, pero ya se la estamos uniendo. Bueno, entonces este ejercicio se hace muy similar al que ya habíamos hecho antes de la otra balsa. Otra vez, este pobrecito aquí tuvo también un accidente en el cráneo, pero ya le hicimos cirugía. Entonces, las fuerzas que actúan sobre la balsa
nuevamente, para abajo viene el peso de toda la balsa. Pero además, hacia abajo viene el peso de todas las personas. Repito, aquí WB significa peso de balsa. Y WP significa peso de personas, de todas las personas. Y para arriba hay una fuerza que actúa sobre la balsa. ¿Cuál es? La fuerza La empuje. Ajá, exacto, la fuerza más importante de este tema, que sería la fuerza de empuje. Siempre va para arriba. Entonces, otra vez, para que la balsa se quede ahí, al menos en reposo, entonces nosotros tenemos nuevamente que la suma de las fuerzas en Y debe ser igual a 0, para que se pueda quedar ahí flotando. Y nuevamente las fuerzas en Y son el empuje menos, bueno, voy a quitarle la flecha de vector, el empuje menos el peso de todas las personas menos el peso de la lancha. Y eso debe ser igual a 0. ¿Qué es lo que andamos buscando nosotros? A ver, ¿cuál era la pregunta de un inicio? ¿Cuánta gente puede sostener la balsa? Estamos buscando cuánta gente puede sostener la balsa. Aquí yo solo dibujé a los Simpsons, a 5 personas, pero en realidad no sabemos si son 5. Posiblemente hay más personas. A nosotros nos dieron la masa promedio, me parece, ¿verdad? Sí, profe, son 68 kilos. Ok, la masa promedio de una persona es 68 kilogramos. ¿Cómo podría yo obtener el número de personas si tengo la masa promedio? ¿Qué se les ocurre? Bueno, el número de personas sería la masa total de personas dividido entre la masa promedio, ¿cierto? ¿Les parece? Buenas. Sí, profe. Es que estoy concentrado viendo todo. No, está bien. ¿Y los demás? ¿Dónde están los demás? ¿Están dormidos? No, profe, estamos en las mismas. Está No, bien. profe, estamos prestando atención. Bueno, está bien, qué dicho. Lo he pensado así. Ok, entonces el detalle es que el número de personas es básicamente la masa total de todas las personas dividido entre la masa promedio. ¿Estamos de acuerdo con eso? Tal vez yo estoy Sí. colocando una barra basada y ustedes me dicen que sí. Yo no sé. ¿Cierto? ¿Verdad que sí? Sí, profe. ¿Están de Sí, acuerdo? profe, No hay, eso no. no hay Ah, que ¿ve? asumir que el profe siempre tiene la razón. Ajá, a veces les estoy preguntando esto y me dicen que sí. No, ¿verdad? El planeta no es plano. Y si creen en eso, se me salen de la clase de una vez. Yo pensé por un momento que iba a decir, supongamos que el planeta es plano nada más para el ejercicio. No, jamás. No, el planeta no es plano. Esas Bueno, cosas no se asumen nunca. Sí. bueno, entonces el número de personas sería la masa total de las personas entre la masa promedio. Eso significa que uno de estos términos me va a ayudar a encontrar a mí la masa total de las personas. Si yo despejo aquí un toquecillo, el empuje menos el peso de la lancha, voy a despejar el peso de las personas. ¿Por qué despejo el peso de las personas?
Porque Que sí tiene la masa. ese es el que tiene la masa, ¿verdad? Entonces, el empuje menos el peso de la lancha me va a dar el peso de las personas. De una vez, si quieren, vean que el peso de la lancha sería la masa de la lancha por G. Y el peso de las personas sería la masa P. Recuerden que MP, aquí lo anoté, es el peso de todas las personas, MP, también multiplicado por G. Y lo ven, este es el término que andamos buscando, la masa de todas las personas. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Ok, entonces ahora busquemos la fuerza de empuje. El empuje es este término que está aquí. Voy a buscar primero el empuje y luego sigo con esta ecuación. Voy a buscar el empuje por acá. ¿Cómo encontramos la fuerza de empuje? Voy a ir un poco más arriba. La densidad por la gravedad por el volumen sumergido. Por el volumen que está sumergido, ¿verdad? ¿La densidad cuál sería? La del agua, 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Muy bien, lo que me falta entonces es encontrar el volumen sumergido. Entonces, encontremos por aquí este volumen sumergido. ¿Cuál sería el volumen sumergido? El volumen que está sumergido sería el volumen de todos los troncos, ¿cierto? ¿Y cuántos troncos son? 12. Entonces, el volumen sumergido, estamos de acuerdo que sería 12 por el volumen de un tronco, ¿cierto? Porque son 12 troncos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Y entonces, el volumen de un tronco, ¿cómo lo encuentro? La fórmula para el volumen del cilindro. Ajá, que es básicamente el área de la base por la altura. ¿Cuál es el área de la base? Bueno, es un círculo. Entonces sería pi por el radio al cuadrado. Esto sería el área de la base por su longitud, por su largo, digamos. Tenemos el radio de los troncos. Lo que dan es el diámetro. ¿Y cuánto es el radio entonces? Bueno, ¿de cuánto es el diámetro? Bueno, el radio sería 22.5 centímetros, habría que pasarlo a metros. Ok. O sea, El radio me da 0,225. Sí, pasado a metros ahí sí. bueno, pasémoslo a metros de una vez. ¿De cuánto es el radio? De 22,5. Metros, bueno, centímetros. Ahí centímetros. Entonces, 0, ¿cuánto? 225. Metros, muy bien. ¿Y la longitud? ¿Cuál es la longitud de los troncos? 6.1. 6,1 metros. Ajá. Bueno, ya con eso podemos obtener el volumen de un tronco. ¿Cuál es el volumen de un tronco? Vean que en este caso todos los troncos están completamente sumergidos, ¿verdad? Por eso es que el volumen sumergido es igual que el volumen total del tronco. Entonces el volumen de un tronco, ¿cuánto nos daría? Sería pi por r al cuadrado por la longitud. 0,970. A todo le da eso. Sí. Bueno, y entonces, ¿cuánto sería el volumen sumergido? El volumen sumergido sería los 12 troncos multiplicados por el volumen de un tronco. $11,6, profe. 11,6 metros cúbicos. Ujú. A todo les da eso. Vean, voy a hacer lo siguiente. Yo ahorita voy a convertir todo lo que estoy haciendo en la pizarra a PDF y yo se los paso. Tomen foto por si acaso, nada más.
a veces se me cierra el programa y no lo puedo guardar, pero ahorita yo les paso todo esto en PDF para que lo tengan por ahí. Bueno, ya que tenemos... ¿Me dijeron algo? Bueno, les decía que ya tenemos el volumen sumergido, que es el volumen de los 12 troncos. Entonces, bueno, eso es una bendición de los dioses porque ya podemos encontrar el empuje. Y el empuje lo necesitábamos para encontrar la masa de todas las personas. Voy a seguir en la siguiente página, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros andábamos buscando el término que dice masa de personas por G, porque andamos buscando la masa de todas las personas. Teníamos que la masa de las personas por G era igual a ¿qué? La ecuación roja de abajo era el empuje menos la masa de la lancha por G. ¿Cierto? ¿Nos dio eso? Ujú. Ok. Entonces, vamos a simplificar un poco. La masa de las personas por G es igual al empuje, pero el empuje es la densidad del fluido por la gravedad por el volumen sumergido menos la masa de la lancha por G. Estas G se pueden ir, las cancelo. Y entonces, ahora sí, la masa de todas las personas es la densidad por el volumen sumergido menos la masa de la lancha. Entonces, la masa de las personas sería 1000 por el volumen sumergido que nos dio 11,6 menos la masa de la lancha. Ah, bueno, nos falta la masa de la lancha. ¿Cómo encontramos la masa de la lancha? Densidad por el volumen. Ujú. Encontremos la masa de la lancha aquí en esta otra página. La masa de la lancha. Voy a hallarla por aquí. Bueno, entonces sabemos siempre que densidad es igual a masa entre volumen. Entonces masa de la lancha sería igual a la densidad de la lancha por el volumen de la lancha. La densidad de la lancha la tenemos, ¿verdad? ¿Cuál es la densidad? 600 kilogramos por metro cúbico. Ajá, 600. ¿Y el volumen de la lancha? 11,6. Era el volumen total, ¿verdad? De los 12 troncos, que sería 11,6. Entonces, ¿cuánto da la masa de la lancha? 6.960 kilogramos. 6.960 kilogramos. Perfecto. Entonces hacemos ese resto. Y eso me da la masa de todas las personas. Chicos, ¿me siguen hasta acá? ¿O alguien tiene alguna duda? Es que hemos hecho varios calculillos. Vean, les cuento algo. Nada más un paréntesis y ya seguimos. Cuando a uno le toca explicar algo, y más algo que tiene muchos cálculos, no es solo entender lo que uno hace, porque digamos, yo entiendo lo que tengo que hacer, yo entiendo lo que yo hago, pero además de eso tengo que hacerlo lo más bonito posible, que se entienda, e ir paso a paso para explicarlo de la forma más lineal posible. A veces los profesores lo logramos, pero a veces es un poco complicado. No es lo mismo que yo haga papel esto para mí o lo haga para uno de ustedes que hacerlo para todos. Entonces, ahí me disculpo por si me he perdido en alguna parte, pero bueno, en realidad no, hemos ido bastante bien. A lo que me refiero es que explicar algo no es tan fácil como ustedes creen, es bastante complejo. Ser buen profesor es difícil porque no es solo entender lo que uno hace, sino pensar de qué manera lo explico de la forma más simple posible. Y eso no siempre es sencillo. Entonces voy a hacer un resumen de lo que hemos hecho. Teníamos aquí la lancha hecha de 12 troncos. Los 12 troncos están completamente sumergidos. Así a nivel del ras, digamos, el ras del agua. Tenemos que calcular cuántas personas aguanta esa lancha. Esas personas son estos bichos amarillos, pero no sabemos cuántos son. Sin embargo, el ejercicio nos dio la masa promedio. Yo puedo calcular el número de personas si tengo la masa total de las personas y la divido entre la masa promedio. Entonces necesitamos la masa total de esas personas. A partir del diagrama de fuerzas, suma de fuerzas en Y es igual a 0. Yo tengo el empuje que va para arriba
Y los pesos, el peso de todas las personas y el peso de la lancha son negativos porque van para abajo. Todo eso lo igualo a 0. Ahora, aquí en la fuerza de empuje, por ejemplo, es la densidad del agua por la gravedad por el volumen sumergido. Este volumen sumergido es el volumen de todos los troncos. Entonces, el volumen sumergido es 12 troncos multiplicado por el volumen de un tronco. El volumen de un tronco es pi por r al cuadrado por L, que es el volumen de un cilindro, el área de la base por su largo. Obtuvimos el volumen sumergido, que es el volumen de todos los troncos, que nos da 11,6. Luego, entonces ya tenemos esta parte del empuje. Esta misma fórmula que está aquí, bueno, ya contiene entonces el volumen sumergido, que es necesario para el empuje. Y ahí fue donde yo cambié de página. En la siguiente página escribí la misma ecuación. Y recuerden que andamos buscando MP, la masa de todas las personas. Cancelé las G porque la G aparece en todos los términos. Entonces la masa de las personas me dio la densidad del agua por el volumen sumergido menos la masa de la lancha. Pero aún no tenemos la masa de la lancha. Sin embargo, es muy sencillo, porque lo calculamos mediante la densidad. Densidad es masa entre volumen. Entonces masa es densidad por volumen. La densidad de la madera es lo mismo que la densidad de la lancha, ya lo tenemos. Y el volumen de la lancha también era lo mismo que el volumen sumergido, 11,6. Ya con esto tenemos la masa de la lancha. Lo coloco aquí y lo que queda es simplemente restar. Bueno, hacer esta multiplicación y restar. ¿Cuánto da entonces la masa de todas las personas? $4,640. ¿Cuánto? 4,640 kilogramos. ¿Cuál le da eso? Sí, profe. Sí. Bueno, entonces ya con la masa de todas las personas, recuerden que anteriormente ya teníamos cómo calcular esa masa. Regreso. Y entonces el número de personas es la masa total, que ya la tenemos, entre la masa promedio. La masa total, que serían 4,640. ¿De cuánto era la masa promedio? 68. Bueno, las unidades se cancelan y por eso obtenemos un número puro. ¿Cuál es ese número? 68. De hecho. Ese 68 es una casualidad matemática que sea igual que la masa promedio, ¿verdad? Entonces, 68 personas. ¿Da 68 cerrado? No, da 68.2. Por eso dice que también 68 personas y un perrito, profe. Bueno, por eso fue que metí un perrito, porque de ahí uno no puede meter fracciones de personas, a menos que usted meta la pierna de una persona, ¿verdad? O el brazo. Entonces, este pedacito de acá es para meter un perrito. O no sé, un chancho, si ustedes quieren, o una gallina. Mi mamá metería seguro gallinas de fijo. Chancho, gallinas. El detalle es que no hay personas partidas, ¿verdad? Solo corazones partidos, pero no hay fracciones de personas. Entonces son 68 personas completas. Y la fracción de su corazón. ¿Entendieron? Ay, profe, sí, muchísimas gracias. Yo estoy haciendo algo completamente extraño. ¿Cómo? No lo entendí eso. Que gracias, que yo estoy haciendo algo completamente raro. O sea, lo estaba haciendo y con razón no me estaba dando ni siquiera estar. O sea, no, ni siquiera se me había ocurrido así. Sí, el ejercicio es muy largo, es complejo. Profe, Ajá. digamos, porque, o sea, uno cuando busca digamos, ahí estábamos buscando la E, ¿verdad? Y a uno podía haber sacado el valor de una vez y colocado en la fórmula. Pero si se hace, digamos, ya no se haría como usted lo hizo. El empuje, sí, si usted quiere lo encuentra de una vez. Tiene todos los valores para hallar el empuje. Si quiere Ok, lo hace. lo puedo de una vez colocar ya en la fórmula. Sí, yo en realidad no lo hice de una vez porque quería cancelar las G. Esta G de acá con la G de aquí y la G de aquí. Quería cancelarlas para que el ejercicio diera un poco más preciso.
Pero si usted quiere, puede calcular el empuje de una vez, no hay problema, ya usted lo tiene. Y en ese caso, pero igual podría cancelar esas 2G. No, las otras no, jamás. Y ahí no. Para que usted cancele algo, tiene que estar en todos los términos, a la izquierda y a la derecha. Ok, está bien, profe, gracias. Con gusto. ¿Algo más? El problema del tanque, la C. ¿Cuál tanque, Yulisa? Ah, creo que ese se los había dejado en la presentación. Sí, voy a buscarlo, Yulisa, un toquecito. ¿Cómo les va en el laboratorio? Pero es que en mi caso, por ahora, todo muy bien. Los temas se han correlacionado muy bien, vamos muy parejos. Y las prácticas con la simulación han estado bonitas, no ha sido nada así como extraordinariamente complejo, pero sí nos ha dado que hacer. Sí, sí, tiene su trabajillo, es más que todo trabajoso, hay que sacar el rato. Dice Sí, sí. Walter que no lo lleva. ¿Cómo que no lo lleva? Usted es de microbiología, Walter. No, yo soy de biólogo, pero es que para no ponerme mucha carga ahorita en verano, entonces preferí no llevarlo. Ya, ya. Bueno, Laura dice que le va bien. Y a Jordi le va bien porque no lo está llevando. Dice, cuidado, pierde. ¿Alguno lleva el laboratorio con Mario? ¿O todos están con Kendall? A Laura lo lleva con Mario y Priscila. Mario es compa mío. De hecho, somos compas de mejengas, jugamos FIFA. Somos compas casi que de toda la vida. Incluso él es uno de mis profesores en la Fidelitas. ¿Cómo les va con Mario? Seguro ya no me van a decir nada porque les dije que es compa. Toda la presión social. Sí, qué dicha, me alegro mucho. Sí, Mario ha mejorado muchísimo en todas las clases desde hace años. Entonces, es esta la última. ¿Cuánto vale la presión manométrica en la tubería de salida? Pero Priscila pudo hacer todas las otras. O sea, el caudal, la velocidad a la que se mueve el agua en la tubería de salida. Esas sí las hizo. Vean, voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer todo el ejercicio, no importa, para todos los demás. Pero eso implica que ya no voy a hacer repaso de nada de fluidos, ¿de acuerdo? Ya hicimos demasiado de Arquímedes y con esto voy a cumplir con el repaso de dinámica de fluidos. Entonces, ya no voy a hacer más repaso de fluidos para el puro final. Esto cuenta ya como el repaso. Solo hago repaso de otros temas. Profe, pero ahorita después de este sí le puedo hacer unas consultas de unos problemas del libro de termodinámica. Sí, ahorita lo vemos. Ok, gracias. Ok, entonces, el tanque tiene un montón de dimensiones. Tiene un punto que tiene cierta altura, el otro tiene otra altura. La primera pregunta es ¿cuánto vale el caudal? El caudal, recuerden que es la cantidad de agua que pasa por unidad de tiempo. ¿Cómo podríamos encontrar el caudal?
Aquí el ejercicio dice algo muy importante. Dice que un volumen de 0,3 metros cúbicos de agua entra al tanque cada minuto. Eso es un caudal. Recuerden que caudal es volumen entre tiempo. Entonces, ese es el caudal, solo que no está en las unidades adecuadas. ¿Cuánto decía que era? 0,3 metros cúbicos por cada minuto. ¿Estamos de acuerdo con que eso es un caudal? Eso es una cantidad de fluido por unidad de tiempo. Nada más que hay que pasarlo a metros cúbicos por segundo. Hacemos la conversión. Y ahora sí, ¿cuánto va a dar el caudal? Dice Aldair que da 0,005. ¿A todos les da eso? Bueno, ese es el caudal, 0,005 metros cúbicos por segundo. Luego, ¿a qué velocidad se mueve el agua en la tubería de salida? A ver, ese chunche que tenemos ahí viene como por aquí. Digamos que por aquí está el tanque. Y aquí está la tubería de salida. Entonces, los datos que tenemos son... La tubería de entrada tiene un diámetro de 2 centímetros. O sea que el radio... Aquí el radio es de 1 centímetro. ¿Y el radio de salida de cuánto es? 5, profe. Eso es Centímetros. el diámetro. El diámetro es de 5. Entonces el radio serían de 2,5 centímetros, ¿verdad? Esto es nada más como ir leyendo la información ahí, paso a paso. Yo sé que leer la información tarda su tiempo. Entonces el radio sería 2,5 centímetros. Tenemos también la altura desde acá hasta acá. ¿De cuánto es esa altura? 6 metros. ¿Cuánto, perdón? 6 metros, profe. 6 metros. Y bueno, también tenemos esta altura de aquí, de este punto. Esa es de 1 metro, ¿verdad? Sí. ¿De cuánto era este radio de entrada? 2 centímetros. El diámetro es de 2, entonces el radio... Perdón, sí, el radio es de 1, perdón. Bueno, tranquilo, no pasa nada. Es que sí, ahorita que estoy en la casa de mi mamá, yo me vengo a dormir al cuarto de mi mamá. Y hay un pajarillo que intenta entrar a la ventana, pero ve su propio reflejo. Entonces se pone a pelear con su reflejo. Pasa peleando todas las mañanas, pasa pegando contra la ventana todas las mañanas y me despierta todo el tiempo. Como desde las 6 de la mañana está golpeándose. Pájaro más peleón. Bueno, entonces tenemos las alturas, tenemos los radios. Y la pregunta B, porque esta era la A. En la B nos piden, ¿qué nos pedían en la B? ¿A qué velocidad se mueve el agua en la tubería de salida? S significa salida. Esta es la E de entrada, esta es S de salida. Entonces ando buscando la velocidad del agua en la salida. ¿Cómo podemos encontrar esa velocidad? Se puede utilizar el caudal que se calculó y dividirlo entre la, ¿cómo se llama? Entre el área, y eso da la velocidad. Sí, eso es una forma de hacerlo, ¿verdad? Recuerden que el caudal se mantiene constante. La ecuación de continuidad. La ecuación de continuidad dice que el caudal del inicio debe ser igual que el caudal del final. Y el caudal del inicio, o sea, en este caso puede ser el caudal de la entrada, debe ser igual que el caudal de la salida. A eso le llamamos ecuación de continuidad. El caudal se mantiene constante. Exactamente, Aldair. Entonces, el área de la entrada por la velocidad
en la entrada debe ser igual al área de la salida por la velocidad de salida. Y las áreas las encontramos fácilmente, ¿verdad? ¿Cuánto da el área de entrada? Bueno, sería pi por el radio al cuadrado, ¿verdad? Sería pi. Por el radio, que sería 0,01 al cuadrado. Y el área de la salida es igual pi por el radio al cuadrado. El radio en ese caso más bien es 2,5, que en metros sería 0,025 al cuadrado. ¿Cuánto les dan esas áreas? El de entrada sería 3.14 por 10 a la menos 4. Ajá. ¿Y el de salida? .96 por 10 a la menos 3. ¿A todos les da eso? Sí, les da eso. Sí, profe. Bueno, nosotros tenemos la velocidad. ¿Cuál estamos buscando primero? La de la salida. En realidad necesitamos ambas. Sería bueno calcular ambas de una vez. ¿A qué velocidad se mueve el agua en la tubería de salida? A ver, la ventaja es que ya tenemos el caudal. El caudal de entrada tiene que ser igual que el caudal de salida. ¿Cuánto nos había dado ese caudal? 5 por 10 a la menos 3. Ajá, 0,005. Entonces 0,005 debe ser igual que el área de salida por la velocidad de salida. Y de aquí fácilmente despejamos la velocidad de salida. 0,005 entre el área de salida. ¿Cuánto da eso? 2.55. ¿A todos les da eso? Esa sería la velocidad de salida. Y, digamos, usando también la ecuación de continuidad, podemos encontrar de una vez, hallemos la velocidad de entrada. La velocidad de entrada, ¿cómo la encontramos? Bueno, la misma forma. Vamos a encontrar, bueno, a decir que el caudal se mantiene constante. Entonces, el caudal, que era 0,005, como el caudal debe ser constante, tiene que ser igual entonces que el área de la entrada por la velocidad de la entrada. El caudal siempre se mantiene constante. Entonces 0,005 entre el área de entrada me tiene que dar la velocidad de entrada. ¿Cuánto da entonces la velocidad de entrada? $15,9. Eso le da Alexa. A los demás les da eso. Sí, profe. 15,9 metros por segundo. Esta sería la velocidad en la entrada. Y 2,55 es la velocidad en la salida. Ok, perfecto, Yulisa. Ahora, nada más preguntita. Veamos esos resultados de las velocidades del agua. En la salida va un poco más despacio. En la entrada va más rápido. Eso tiene sentido. Sí, por los diámetros. Los diámetros, ¿verdad? ¿Qué pasa con los diámetros? En la entrada, ¿cómo es? Muy pequeño. Bueno, muy chiquitito. Sí, en la entrada el radio es pequeñito, por lo cual el área es pequeña. Entonces significa que en la entrada el agua tiene que ir muy rápido. Recuerden que si la entrada es pequeña, si el área es pequeña, la velocidad de ahí tiene que ser alta para compensarlo. En la salida el diámetro es más grande, el radio es más grande. Tal vez aquí el dibujo no ayudaba mucho, pero lo podemos hacer más grande, como para que tengan una mejor idea. Entonces
Entonces, aquí en la salida, el radio es mucho mayor. Como el área es mayor, la velocidad de salida debe ser menor. Por eso nos dio 2,55. Profe, Ajá. ¿y la diferencia de altura no influye también en la velocidad que va a tener el agua a la hora de salir? Sí, sí influye. Bueno, la diferencia de altura más que todo influye en la presión, no tanto en la velocidad. Ok. Sí, la presión sí va a ser diferente. Entre más arriba estemos, va a ir con menos presión. Pero lo que influye más en la velocidad es el área disponible. Bueno, esta es la B. Voy a hacer la C en la siguiente página. Profe, entonces, por ejemplo, para efectos del examen, si usted nos pone como a interpretar los resultados, a ver si tienen sentido, en ese caso nos limitaríamos a discutir solo sobre, por el diámetro, ¿verdad? La diferencia de diámetro, no habría que considerar otros factores. En el caso de la velocidad depende del diámetro porque la velocidad depende del área. En el caso de la presión, según la ecuación de Bernoulli, la presión sí se afecta por la altura. Porque entre más arriba tenemos que llevar el agua, tenemos que vencer a la fuerza de gravedad. Entonces puede ser que llegue, pero pagando con presión. Por eso, por ejemplo, en un segundo piso llega con menos presión el agua, o en un tercer piso llega con menos presión. Sí llega, pero apenas llega, con poca presión. Si hablamos de la velocidad también se influye, bueno, está influida con base en la altura, pero especialmente la velocidad, lo que influye en la velocidad es el área de los tubos. Y sí, yo por eso siempre paso comentando cosas, porque no es solo hacer cálculos. Yo siempre se los digo que estas ecuaciones a ustedes se les van a olvidar una semana después. Pero yo necesito que estos conceptos sí les quede para toda la vida. Ahora, esto es porque es un fluido ideal. En un fluido real como la sangre sí se afecta por el tamaño de las arterias y también por la altura, por supuesto, porque la viscosidad afecta. La viscosidad es esa fricción, por ejemplo, de la sangre, ¿verdad? Que hace que si no existiera la presión sistólica del corazón, la sangre fluye un rato y luego se queda pegada por esa viscosidad. No llegaría a todos los lugares a donde tiene que llegar. Entonces, cuando los fluidos son viscosos, tanto la velocidad como la presión sí se ven afectados por la altura. Por eso, cuando una persona se marea, ¿qué le dice uno cuando una persona se marea? O no tiene buen azúcar, o digamos la presión la tiene muy mal, uno le dice que se acueste. ¿Qué ganamos cuando una persona se acuesta? La sangre se puede distribuir mejor. Sí, se distribuye mejor porque no tiene que vencer a la fuerza de gravedad para llegar hasta la cabeza. Si ponemos la cabeza al mismo nivel que los pies, entonces la sangre se distribuye mejor, llega más fácilmente. Profe, eso que está diciendo me genera una duda, porque bueno, mi abuela sufre de circulación en las piernas. Tiene mala circulación en las piernas. Ajá, exactamente. Y le han dicho mucho que ponga las piernas en alto. Uh-huh. Pero Entonces, eso es porque al tener mala circulación, la sangre se le tiende a emposar, por así decirlo, se le emposa en las piernas. Entonces, cuando le dicen que ponga las piernas en alto es para que esa sangre remanente que se ha quedado ahí mucho tiempo pueda bajar y pueda mezclarse con sangre buena, por así decirlo. Entonces, okay. debe poner de vez en cuando las piernas arriba, no siempre, pero sí de vez en cuando, porque de esa manera esa sangre que se ha quedado ahí puede bajar por gravedad y combinarse con sangre para renovarse. Ok, sí, me quedó la duda con lo que se estaba diciendo respecto a la sangre. Sí, igual, si acumulan muchos líquidos, pasa lo mismo dice Laura por aquí, y es la misma situación. De vez en cuando es bueno cambiar de posición, porque si tiene mala circulación, si siempre está de pie, de ahí la sangre que está en los pies se va a quedar más que todo ahí abajo. Y es sangre vieja, por así decirlo, sangre que ya no tiene nutrientes ni tiene oxígeno. Entonces, por eso de vez en cuando los mandan a ponerse patas arriba para que esa sangre se pueda mezclar con la sangre buena y pueda renovarse. Ok, gracias por sacarme la duda. Y eso sería lo que provoca como, bueno, en el caso de mi abuela es que también tiene esa situación y a ella se hicieron como úlceras. ¿Es por eso mismo? Mi abuelita está igual, pero no, las úlceras más que todo es por estar siempre en el mismo lugar. O por golpes o así. Ahora, obviamente las úlceras sí se producen si hay mala circulación.
si la sangre no llega bien a un lugar, o si llega ahí, pero se queda ahí y no se mezcla con sangre buena, con sangre nueva. La mala circulación, digamos, padecer de la presión alta, mi abuelito también padece la presión alta, entonces la presión alta le ha afectado con eso de las úlceras que tiene. De hecho, en estos días hemos andado curándola y demás, porque las úlceras están terribles, incluso ya le llegaron a los huesos y tiene un hueco de cada lado como de 5 centímetros. Entonces, en parte es por eso, por estar en la misma posición, por la presión, son úlceras por presión, y en parte es por la mala circulación también. Tal vez si padece mucha presión alta y no se le puede regular, al tener presión alta tiene mala circulación también. Entonces, desgraciadamente se forman esas úlceras. Precisamente, como les digo, mañana tengo que llevar a mi abuelita al hospital. Si no fueran muy susceptibles, de hecho les podría pasar un video que tengo de ella por ahí, pero no sé, siento que es un video muy fuerte. Pero estoy pasando exactamente lo mismo con ella. Y mi mamá también, pobrecita mi mamá, porque acaba de pasar lo del asesinato de la expareja y ahora también le pasa eso con la mamá de ella, que es mi abuelita. Entonces mi mamá ahorita está, pero pasando muchas cosas. Pero bueno, vamos a seguir, chicos, con el tema. Nos faltaba entonces la presión manométrica en la tubería de salida. Entonces, la ventaja es que ya nosotros tenemos un montón de valores. En el dibujillo que teníamos antes, también tenemos la presión de entrada, ¿verdad? ¿Cuál es la presión aquí en la entrada? Uno coma cero, ajá, una atmósfera. Dice que es una atmósfera. Bueno, pero hay que pasarlo a pascales, ¿verdad? Entonces 1,01 por 10 a la 5 pascales. Perfecto, ven que tenemos todos los datos para poder armar la ecuación de Bernoulli. Entonces, la presión de entrada más la mitad de la densidad por la velocidad de entrada al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura de la entrada debe ser igual que la presión de salida más la mitad de la densidad por la velocidad de salida al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura de la salida. Y andamos buscando la presión en la salida. Entonces andamos buscando este término de aquí. Fácilmente, ya hemos hecho esto un montón de veces, ¿verdad? Agarramos estos maes que están positivos y pum, los tiramos para la izquierda, los despejamos de una vez. Entonces, simplemente tenemos la presión en la entrada más la mitad de la densidad por la velocidad de entrada al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura de entrada menos la densidad entre 2 por la velocidad de salida al cuadrado menos la densidad por la gravedad por la altura de salida, y esto me va a dar igual que la presión de salida. Y lo que queda nada más es colocar los valores. A ver, la presión en la entrada, ¿cuánto es? 1.01 por 10 a la 5 pascales. Ajá, era una atmósfera. Más la densidad era agua, entonces serían 1000 entre 2. La velocidad de entrada, ¿cuánto era? 3.14 por 10 a la menos 4. No, la velocidad de entrada. Bueno, 15,9. Ajá, 15,9. Entonces 15,9 al cuadrado. Más 1000 por 9,8 por la altura de entrada. ¿Cuánto era la altura de entrada? 1, ¿verdad? Menos la densidad entre 2. La velocidad de salida era de... ¿de cuánto? 2,55. Ajá. 2,55 al cuadrado. Menos 1000 por 9,8 por la altura de salida eran 6 metros, ¿cierto?
Bueno, ahí tienen todo. ¿Cuánto les da todo eso? 175.153. ¿Cuánto, perdón? 175.153.75. Bueno, en notación científica, 1,75 por 10 a la 5, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Y bueno, esa es la respuesta. ¿Tienen alguna consulta? Compañero, ¿qué consulta tenía del tema de termodinámica? Profe, tenía una duda con dos problemas de los recomendados. Entonces, bueno, el primero, listo, ahora sí. Es que en el primero, digamos, me dicen que tengo que utilizar, ¿cómo se llama? Ay, la ecuación creo que era la de la expansión lineal, si no me equivoco, sí, esa. Pero me dicen que tengo que suponer un coeficiente de expansión, entonces voy a leérsela. Dice, una célula biológica está compuesta en su mayor parte por agua. La célula tiene 5 metros de diámetro, la temperatura corporal normal de 37 grados Celsius. Si la temperatura de un paciente aquejado de hipotermia cae hasta 32 grados Celsius, ¿cuál será el cambio en el diámetro de la célula? Y dice que tengo que interpolar un coeficiente de expansión aproximado. Bueno, a partir de unos datos que dan en la tabla 12.1, pero es la misma tabla que se nos puso en la presentación de los coeficientes de expansión. Bueno, si dice que tienen que interpolar ustedes saben interpolar. Interpolar linealmente es muy fácil. Es como sacar la ecuación de una recta y ver el valor que necesita. Pero hagamos lo siguiente. Mejor no les voy a poner interpolar, no les voy a complicar. Tranquilos. ¿Cuáles son los valores que tiene? Tal vez lo que pueda hacer es encontrar un valor intermedio y calcularlo con ese valor intermedio. Sí, digamos, eso es lo que yo estaba pensando, porque por ejemplo, yo vi que viene el coeficiente de expansión del agua, entonces lo que yo estaba viendo era como agarrar a 50 grados y restarle el de 20 para que me diera el de 30. Bueno, en mi mente eso tenía sentido, pero no sé si en realidad tiene sentido. Dice Laura que se hace como en Excel, sí, también se puede hacer así. Digamos, para interpolar eso, si ya todos saben usar Excel, eso es lo ideal porque están llevando al laboratorio, lo pueden hacer en Excel, pueden interpolar en Excel ese valor. Interpolar es ver cuál es un valor si usted tiene otros dos valores conocidos y usted tiene una función para poder graficarlo. Por ejemplo, si tenemos ahí, si ustedes tienen un valor por aquí y un valor por aquí, por ejemplo, y ustedes conocen esto, entonces, si yo, por ejemplo, les pido un valor por acá, digamos este que está aquí en verde, a eso se le llama interpolar. Poder obtener este valor de aquí a partir de lo que vale este valor blanco y este valor blanco. Que básicamente lo que haría uno es encontrar la ecuación de la recta. Encuentro la ecuación de esa recta usando los valores conocidos, que son los dos valores blancos. Entonces, usando estos dos valores, ustedes encuentran la recta, que es igual a m por x más b. Y ya teniendo la ecuación de esa recta, ustedes hallan el valor de este punto verde, que es el que están interpolando. Se llama interpolar porque es buscar un punto en medio de otros dos, intermedio, de adentro. Entonces, esto sería lo que ustedes deberían hacer ahí para poder encontrar el coeficiente de expansión. ¿Cuáles son los valores que tenemos de los coeficientes de expansión conocidos? Ya entendí sí cómo hacerlo, sí. Ah, Qué bueno. idiota yo. Lo estaba haciendo malísimo, pero sí. Sí, es que en el libro vienen los del agua, entonces voy a utilizar los que da el libro del agua porque de las células prácticamente casi que pura agua, entonces voy a utilizar esos, profe. Gracias. Más que todo el citoplasma, imagínense, el citoplasma es pura agua, básicamente, ¿verdad? Sí, está bien, profe, muchas gracias. Bien, con mucho gusto. ¿Algo más?
Bueno, recuerden entonces que ya no voy a hacer más repaso de fluido, ¿verdad? Lo que hemos comentado hoy en las otras clases. Tenemos que seguir con los temas, pero bueno, en realidad ya estamos bastante avanzados. Entonces vamos a seguir con los temas de electricidad, que es lo que hace falta para culminar. Entonces ya en esta semana terminamos termodinámica, terminamos incluso el repaso de fluidos. La otra semana vemos electrostática y electrodinámica. No, Priscila, no he dado la lista de ejercicios recomendados del libro. Bueno, sí, di los de algunos temas, los del tema de fluidos. Y la presentación que les mandé. Voy a buscar ahorita algunos ejercicios recomendados en general para estos otros temas. Entonces, la otra semana seguimos con estos temas de electricidad y óptica. Déjenme de tarea buscarles más ejercicios. Por ahora, eso sí, pónganse a hacer todos los que les mandé en las presentaciones. Bueno, en la presentación que decía de repaso. En la presentación que usted nos mandó, al final, en los recomendados a mí vienen del capítulo 13, vienen 4. Sí, sí es cierto, ahí vienen varios. Sí, tiene razón. Revisen esos, por favor. Y bueno, si no hay más consultas, vamos a quedar acá y nos vemos el lunes. Perfecto, profe, muchas gracias. Entonces, Muchas gracias, profe. Con mucho gusto. Gracias, Espero que hasta tenga luego. buen día. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Cuídense. Gracias, profe. Hasta luego. Profe, Sí, Bueno, profe. digamos que le podría estar como haciendo consultas por correo, por cualquier duda. sí, pero sí prefiero que sea durante la clase porque así quedan grabadas y además de eso tal vez quedan para los demás. Si puede las hace por correo, pero cualquier cosa hágalas también al inicio de todas las clases para sacar ese ratito de una vez y también porque las dudas suyas pueden ayudar a los demás. Está bien, profe, gracias. Mucho gusto. Profe, Sí. ¿le puedo consultar algo sobre la exposición? Claro. Ok, digamos, es que a nosotros nos tocó el tema de la medicina nuclear. Entonces, ayer nos reunimos. Bueno, digamos, como objetivos teníamos estos. Ustedes van a ponerlos en el chat. Voy a dejarla compartir, denme un segundito. Ah, ok. ¿Cómo se llama usted? Andrea. Jennifer. Bogantes. Jennifer Moraga. Jennifer Moraga, sí. Sí, ok. Listo, ya puede. Estos son los objetivos que acordamos, pero bueno, no están terminados, pero más o menos. Sí, sí, me parece bien. Y pues pensamos en distribuirlo así, digamos, como en la introducción, hablar un poco como de historia o contexto y decir qué es la medicina nuclear. En el marco teórico, hablar como sobre los radiofármacos, los tipos de radiación, como los rayos X y gamma, las diferentes tomografías y como los principios que se aplican para la radioterapia. No sé, como que se absorbe la radiación. Un detalle ahí. Ok. Y es que la radioterapia no ingresa dentro de medicina nuclear. Son cosas diferentes. Ok. Esto no, entonces. No. Bueno. Entonces, con radiofármacos y los tipos de radiación, digamos, explicar esto, ¿qué haría? ¿O Sí, usted no recomendaría?
Ok, con esto. Y hablar acá como tratamientos, diagnósticos y las implicaciones, ventajas y desventajas. Sí, muy bien. Entonces nada más sería quitarlo de radioterapia. Sí, después nada más, solo ortografía, suba un toquecito en los objetivos. Okay. Ahí dice identificar los tipos de radiación y cómo se aplican. Ese cómo lleva tilde. Ajá. Y listo, eso sería. Okay. Muchas gracias, profe. Con muchísimo gusto.